Es muy distinto a lo que hizo Petro. Cuando digo, yo les rebajo el 50% del SOAT. Entonces la gente de los seguros y de los hospitales decía, ¿y quién nos va a pagar a nosotros? Como un cheque chimbo. No, nosotros lo vamos a pagar. Y entonces la propuesta es que el SOAT siga existiendo, pero que en el caso de estas motos, les repito, hasta 250 centímetros cúbicos lo pague el gobierno. La pregunta que queda a esta propuesta, que les repito, puede ser presentada estos próximos días en el Congreso como proyecto de Paloma Valencia, es ¿de dónde la plata? ¿Por qué van a sacar plata del erario público para eso? Lo que dice Paloma Valencia es que es mejor sacarla para asegurar a los de las motos que para atender el hueco que ya tiene el sistema de salud de atenciones por SOAT, donde los vehículos no pagan el seguro. Camila, gracias, Felipe. Entonces, no es desaparecer el SOAT. Es que el gobierno lo pague. Néstor, pero a mí me gusta la idea. ¿Y sabe por qué me gusta? Porque realmente, ¿quiénes tienen motos? Los pobres. Es decir, ¿quiénes se defienden con la moto? Los pobres. No los que ganan mucho dinero, Alberto, no los que tienen... A mí particularmente me gusta la idea porque conecta con la base, con las personas que necesitan trabajar. Bueno, hay Néstor, muchas, esto que dice Alberto es muy cierto. Muchos de los que no tienen el SOAT y terminan incluso perdiendo la moto porque tienen un retén y entonces lo tienen desactualizado, no es porque sean unos vagos, ni unos es porque no les alcanza. Sí, no tienen cómo pagarlo, literalmente no tienen cómo pagarlo. A mí me gusta la propuesta de la candidata Paloma Valencia y se parece en algo. Esto va a costar una fortuna, ¿no? ¿Cuánto vale eso? Va a costar una plata, pero es que esa plata igual, Néstor, la están pagando hoy todos los colombianos vía impuestos. Se parece a la propuesta del exministro Mauricio Cárdenas en el 2016 cuando estableció que los parafiscales del SENA, el ICBF y demás, y todas estas cargas que se le ponían al empleo, no las asumiera el empleador y el empleo, sino lo asumiera vía impuestos otros, digamos, los empresarios. Y yo creo que aquí pasa exactamente lo mismo. Tratar de poner esta carga sobre los motociclistas no ha funcionado, han intentado todas las fórmulas. Me alegra que la senadora Paloma Valencia haya cambiado de posición porque hace un par de años decía que eso era populismo, que rebajaban el SOAT a una propuesta del gobierno Petro, decían que sin capacidad técnica y populismo. Entonces me parece bien que haya recapacitado y que se dé cuenta que el problema del SOAT hoy es que no tienen cómo pagar justamente gran parte de esos motociclistas ese seguro que es muy caro, hay que decirlo. Un SOAT a 300.000, 400.000 pesos al año multiplicado por el número de motos. ¿Cuánto vale pagarle el SOAT del gobierno a los motociclistas que no pagan hoy el SOAT, Víctor? Cálculos de servilleta, Néstor. Digamos que son 14 millones de motos circulando en el país y digamos que esto beneficia a unas 11 13. millones de motos. Sí, pero digamos, para ser un poquito conservadores, digamos que sea el 80% del parque automotor. No, eso de menos. Pues usted acaba de dar unas cifras que da como el 90 y pico. Pero de las ventas de abril, de las ventas de abril. No, por eso, pero a ver, 13 Otra cosa es el parque automotor ya instaurado. Bueno. Pero bueno, digamos que el 90%, entonces serían 14 millones. Póngale 13 millones de motos que hay de menos de 250 centímetros cúbicos. 12 por 4, ¿cuánto le da eso? 48. 4. Eso da 3,9 billones de pesos. 4 billones de pesos al año. Muy conservadora su cuenta, un poquito muy más. Muy conservadora. Un poquito más. Sí. Pero es para imaginarnos algo en la cabeza. Plata. Es un montón de plata. ¿Y de dónde va a salir esa platica? Todo muy bonito y todo, pero es que estamos en un apretón fiscal y primero que nos digan de dónde sale la plata, no solo para esto, sino para resolver el déficit fiscal del país. Donde ha salido la plata durante este gobierno para entregar subsidios a tutiplén. Del mismo sitio, porque es la misma estrategia. Entonces, si criticamos esto, critiquemos lo que está haciendo el gobierno, porque entonces ahora vamos a criticar a Paloma Valencia. A mí me gusta la propuesta. Dicen que con la ley de salud no se puede gastar sino en eso, pues están cayendo en lo mismo. En campaña se ofrece, entonces, después hay que ver si se cumple. Ahora nos parece malo y entonces lo del gobierno es bueno. La propuesta es muy hábil. Yo creo que si la candidata le hubiera pedido una propuesta ganadora a su estratega, que segmente perfectamente, es esta, llega exactamente a los estratos 2 y 3, que es donde tiene debilidades Paloma y donde es fuerte el petrismo, porque algunos economistas en el mundo definen clase media como el que logra la propiedad de un carro, o sea que esto es la clase media vulnerable, y a mí me parece que está bien los subsidios a las motos porque es un sector que hay que proteger, pero pues esto es populismo y va a terminar generando una guerra de propuestas populistas. Lo que sí es cierto ¿Usted no echa es todos los días que no es tan caro contra el populismo, Álvaro? Sí, por eso. Exactamente, el populismo no es bueno.
la verdad es que no es tan cara. De ningún lado. Hoy en día, de ningún lado. Obviamente. Néstor, mire, la realidad cuál es. Una moto vale 5 millones de pesos. Esto termina, Álvaro, pero, Luis Ernesto, ya voy. La verdad es que no es tan cara la propuesta porque de hecho la gente no está pagando el SOAT. Y sí tiene un sustento de equidad porque proporcionalmente el SOAT de un carro caro es mucho más barato que el de una moto barata. Entonces sí es un tema que hay que tratar. Tiene razón ahí la candidata, y es un tema sensible que le llega a mucha gente. Pero yo creo que se puede tratar de una manera un poco más cuidadosa y responsable. ¿Saben qué hay un porcentaje o algo así? Que el SOAT para las motos es... Bueno, voy a preguntarle, Felipe, a quienes tienen motos, y esta Néstor, es la perfecto, regálenles el del SOAT, parque pero pónganles automotor en unas Colombia. limitaciones. Entonces, ¿Cómo cuáles, Felipe? Pues, por ejemplo, pérdida de la licencia si se pasa en un semáforo en rojo, o sea, cosas más drásticas. Es que el hecho de que ¿por qué sean más pobres, drástico para las motos que para los conductores de carro? Debería ser lo mismo. Para todo el mundo. Todos son conductores, deberían cumplir. pero si tener el exactamente las mismas 60% de los sanciones. accidentes viales están producidos por Porque motocicletas. los motociclistas son un poquito más irresponsables con el tema de Eso las normas de tránsito. eso es un prejuicio que no veo ninguna prueba. Yo creo ni que ninguna los demostración. Pero mire Néstor, las mire, cifras, aquí hay un, que hay mire más las motos cifras, involucradas en accidentes. mire las Aquí hay- cifras. Aquí Mire hay las una. cifras de ¿Saben por qué accidentalidad hay y más hablamos. motos involucradas? Eso es- Porque son más eso es- vulnerables. eso es No porque sean más contraevidente. irresponsables. No, esto no. Esto no tiene Pero mire, nada, no tiene nada es que muy ver con la vulnerable una persona, vulnerabilidad. y los que Tiene han andado ver en con moto la de pronto me responsabilidad entienden. de los señores de las motos. No, lo que pasa Cuando es que usted va- en la moto el chasis es usted. Esa es la diferencia con un carro. Pero por claro, ejemplo. claro. Y cuando usted va en una moto, pues es muy vulnerable porque le echan el carro encima. Yo que ando en moto, a mí me han echado el carro encima muchas veces, y no es porque yo sea un irresponsable ni me esté pasando los semáforos en rojo. Pero Néstor, déjeme decirle una cosa que creo que es importante para poner este debate donde es. Una moto de estas que busca cobijar la candidata Paloma Valencia puede costar 5 millones de pesos, pero el SOAT cuesta 500 mil pesos. Es decir, casi que el 10% del valor de la moto le toca pagarle usted año a año. Un poquito menos. El SOAT No, vale, ronda el por ahí, SOAT vale ronda por ahí, alrededor de porque cuesta- 400.000 pesos para una cuesta- motocicleta que vale 7 millones de pesos. Néstor, pero cuesta casi lo mismo el SOAT de un carro caro que el de una moto, así se lo digo, digamos. Entonces, imagínese que usted tiene un carro que vale 100 millones de pesos. Eso es un precio normal para un carro hoy, digamos, que está en el parque automotor en Colombia. Imagínese que a usted le tocara bajarse cada año de 10 millones de pesos para pagar el SOAT. ¿Le alcanzaría? Seguramente no. No, pero es que eso es lo que los le está seguros pagando a los están motociclistas. relacionados al nivel de riesgo, Luis Ernesto. Claro, muy claro. evidente Y es que la ese moto es cálculo más del nivel de riesgosa. riesgo. Y por supuesto que el nivel de riesgo de una motocicleta es más alto. Los motociclistas, Claro. seguramente usted no se ha enterado, Claro. Luis Ernesto, causan la mayoría de los accidentes. Eso no es un invento. No, están involucrados en la mayoría de los accidentes, no los causan. No hay ninguna fregues. evidencia de lo que usted acaba de No decir, fregues. Ernesto. Están involucrados, sí, pero los causan, no sé, tocaría entrar a hacer el análisis de cada croquis. Pero mire, Néstor, usted lo acaba de Usted decir. no se- usted Claro no se ha que enterado, el ¿no? riesgo, el costo del SOAT se basa en el nivel de El riesgo. reinado de los motociclistas en algún momento va a tener que acabarse, que no cumplen normas de tránsito, que tienen una cantidad de beneficios y hay Pues que ojalá no exigirles. quede en manos de alguien No con está- tantos prejuicios tomar esas decisiones. No está mal Porque pedirle lo que único que he escuchado son responsabilidad. prejuicios contra los motociclistas. Y entonces, cuando ustedes reconocen que efectivamente el costo del SOAT es basado en el riesgo, entonces no se basa ni siquiera en la En capacidad todas adquisitiva partes del los seguros motociclista se pagan ni según en el el valor riesgo. del vehículo. Y eso lleva a una asimetría económica que hace que muchos de los motociclistas no lo paguen. Como les acabo de dar el ejemplo, imagínense que ustedes por su carrito de 100 millones de pesos les tocará bajarse cada año de 10 millones de pesos Pues- para comprar el SOAT, pues hay seguramente que hacer- también estarían colgados. Si usted estuviera dispuesto a un debate en serio, hay que hacer campañas con los señores de las motos para disciplinar un poquito el tema de tránsito y del cumplimiento de las medidas. Esta es la propuesta de Paloma Valencia, que seguramente va a recibir muchos y aplausos efectivamente, de los señores de las motos. Paola. Llega el 32% de los hogares totales que hay en el país, que son 18.9 millones de hogares, tienen una moto. Y eso lo acaba de sacar la última encuesta nacional de hogares que hizo el DANE la semana pasada, frente a un 15% de los hogares que apenas tienen moto. Pero las tarifas del SOAT, es importante decirlo, dependen de otras cosas. Dependen del cilindraje, de la edad y del tipo de moto. Esas motos de más de 10 años es un costo distinto que la moto de menos de 100 centímetros cúbicos, por decir cualquier cosa, o de
de 200 centímetros cúbicos. De eso varían las tarifas del SOAT. Y es cierto que, por ejemplo, mire, actualmente una moto de más de, o entre 100 y 200 centímetros cúbicos paga 343.300 pesos de SOAT, que es muy similar, muy cercano a los 447.000 pesos que paga, por ejemplo, un carro de menos de 10 años, de menos de 1.500 centímetros cúbicos. Entonces ahí sí hay casi una igualdad en ese sentido, y efectivamente lo que está haciendo aquí... ¿Y por qué será que vale lo mismo el seguro de un carro que el de una moto? Obviamente por el riesgo de asegurar una moto, que suelen estar más involucrados en los accidentes en Colombia. Son las 9 de la mañana, 11 minutos en Blue Radio. Faltan 38 días para la Copa del Mundo. Finalmente, hoy 4 de mayo es el día para pagar la segunda cuota del impuesto al patrimonio, plato fuerte de la cuarta emergencia económica decretada por el gobierno de Gustavo Petro, en esta ocasión por la ola invernal que azotó a 8 departamentos del país a comienzos del año. Decreto 173 del 23 de febrero que puso a las empresas del país a pagar otra vez impuesto a la riqueza tras 16 años de no pagarlo, más exactamente desde la emergencia del año 2010 que decretó el gobierno Santos por otra ola invernal, por otro fenómeno de la Niña, y que en ese caso fue muchísimo más grave, pues llevó al rompimiento del canal del dique. En cualquier caso, una historia que se repite una y otra vez, invierno que nuevamente le pasa factura a las empresas del país, compañías con patrimonio líquido superiores a los 10.474 millones de pesos, grabadas con una tarifa del 1.6% para sector financiero, aseguradoras y sector minero energético, y con una tarifa general del 0.5% para todo el resto, pero todas con plazo hasta hoy, para desembolsar el 50% restante de ese impuesto al patrimonio tras un primer pago el pasado 1 de abril que recaudó un 40% menos de lo esperado por el gobierno, recogiendo apenas 2.43 billones de pesos de los 4 billones proyectados por Hacienda, en gran parte porque muchas empresas lo declararon pero no lo pagaron, salvándose de las costosísimas sanciones por no declarar, pero corriendo con los intereses de mora y a la espera de un pronunciamiento de fondo de la Corte Constitucional. Van 50 masacres en 123 días de este año, una cada 2.5 días. Este es el último dato que revela Indepaz sobre el comportamiento de la violencia en Colombia. La última fue en Cúcuta, donde asesinaron a disparos a 3 personas, entre las víctimas William López, un líder comunal. Ese es el ritmo con el que comenzó el gobierno Petro y con el que va a terminar, y en muchos casos una situación advertida por las comunidades, organizaciones sociales y también la Defensoría del Pueblo en sus alertas tempranas. En este diagnóstico también hay que sumarse el que hicieron sobre el terrorismo en el suroccidente colombiano. 4 días y 35 acciones violentas en 19 municipios del Cauca, Valle, Nariño, que vivieron una ofensiva sin precedentes que para esta organización sin duda fue coordinada. Todas las víctimas fueron civiles atacados por la disidencia de las FARC de Iván Mordisco, que increíblemente emitió un comunicado pidiendo disculpas y admitiendo lo que para ellos es un error en los combates. La verdad es que al momento de ese ataque que no tiene ninguna explicación, con un cilindro bomba en la vía panamericana, no había ningún combate con la fuerza pública. Detuvieron los vehículos y lanzaron los explosivos, aunque la disidencia habla de efectos colaterales que no pudieron controlar. El daño está hecho y no... Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 9:14 minutos. En Chocó la situación es particularmente crítica esta mañana, por un lado por cuenta del ataque del ELN con drones dando y atacando allí en uno de los departamentos más vulnerables de Colombia, por el otro lado allí mismo el colapso del único hospital del departamento, el San Francisco de Asilo, un hospital de segundo nivel. Señora gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba. Gobernadora, bienvenida, buenos días. Néstor, buenos días, un saludo para usted, para el equipo de Blue Radio y para toda la audiencia. ¿Por dónde arrancamos, gobernadora? Yo creo que arranquemos por la situación de orden público debido al ataque de drones en Río, porque finalmente también allí tenemos 2 heridos que a la hora de la verdad terminan en el sistema de salud.
Ya vamos entonces con el tema de salud. ¿Qué fue lo que pasó, gobernadora, en este ataque en Río Hiro, en donde atacó el ELN con drones? Infortunadamente, durante este fin de semana tuvimos 2 días de ataques del ELN sobre la estación de policía en la cabecera municipal del municipio de Río Hiro, que se llama Santa Rita. Allí pues está el centro administrativo del municipio, la alcaldía, la estación de policía, el centro de salud, las instituciones educativas, por las viviendas de la gente. Y lo grave del asunto es que no solamente fueron ataques recurrentes, por ejemplo, el primer día de ataques se enviaron 6 ataques con explosivos, de los cuales detonaron 5, uno no detonó, impactaron en todo el sistema de infraestructura de la estación e infortunadamente hirieron a 2 patrulleros de policía que estaban prestando su servicio en la estación. Y finalmente, después se hace un segundo ataque, posteriormente un solo ataque. ¿Qué es lo grave de esta situación, Néstor? Es que, en primer lugar, en la cabecera municipal de Santa Rita, en el Río Hiro, este es por lo menos el 6º ataque con drones que hace el ELN contra la estación de policía y contra la fuerza pública. Y que hace unos pocos meses, además, nos hirieron a varios soldados con un ataque que hicieron a mansalva contra un batallón que se encontraba prestando el servicio en San José del Palmar, que es un municipio, digamos, al menos en la misma subregión que es el San Juan. Entonces, frente a los ataques que vienen haciéndose con drones, el problema sería que este tipo de tecnología, que además es de lo más gravoso en torno a la agresión al derecho internacional humanitario, por la manera como se está atacando indiscriminadamente a mansalva a la fuerza pública y pues también a la comunidad, porque esto también es una afectación a la comunidad, claro, pues termina atemorizando a todo el mundo y entendiendo que hoy la comunidad está bajo riesgo en un municipio como el Río Hiro. Sí, gobernadora, obviamente un ataque con drones es muy difícil de repeler. ¿Usted entiende cuál es el sentido del ELN atacando? Y tengo entendido que el comandante de la policía allí resultó herido. ¿Cuál es el sentido de hacer lo que hacen? ¿Detrás de qué está el ELN? Sentido en esto no puede haber ninguno, Néstor. Yo realmente he tratado de entender a qué se debe la disputa. Bueno, la disputa territorial es clara, la disputa que hay entre el intento de posicionamiento territorial que tiene el ELN dentro del departamento del Chocó al interior de algunos municipios, como es el caso de Hiro, de San José del Palmar. Hace un mes, ustedes recordarán un confinamiento que hubo en el Bajo Baudó, que se mantiene hoy infortunadamente por combates entre ELN y EGC o Clan del Golfo. Y es que esa disputa territorial tiene relación con ¿qué? Al control del territorio del Chocó, que es sumamente rico para las economías criminales y para el aprovechamiento de estos grupos, pero no, por ejemplo, para lo que pudiera ser el desarrollo de la gente, en este caso minería ilegal, pues obviamente hoja de coca y sobre todo rutas. Nosotros hoy lo que vemos en el ELN, y lo tengo que decir, yo realmente ya he sido amenazada por el ELN, ya han llegado al punto de sacarme en sus panfletos para asociarme con el EGC por el hecho de que denuncio y salgo a levantar la voz por mis comunidades, pero si no lo hago yo como gobernadora del Chocó, ¿quién lo va a hacer? Si mantienen en este momento sometidos a la comunidad bajo el terror de que pueden usar drones, de que tienen explosivos, de que tienen francotiradores y de que pueden decretar, y esto es un mal uso del término, pero es como se ha venido utilizando, un constreñimiento ilegal bajo el nombre de paro armado, con la idea de que está justificado decir que los malos son la fuerza pública, que son los que están aliados con otros. Pues hombre, eso lo pudiera denunciar incluso la comunidad de ser cierto si no estuvieran bajo el amedrentamiento de los grupos que son los que hacen presencia en el territorio. Sí, gobernadora. Realmente no encuentro ninguna justificación para hacer esto contra la humanidad de hijos de personas que son nuestros policías y nuestros soldados, y por supuesto de la comunidad que está aterrorizada. Esta mañana el ELN emite un comunicado, gobernador, hablando de muchos temas, entre ellos diciendo que no son narcotraficantes, que respetan las elecciones y que no están obligando a nadie a votar por un candidato en particular. Y a propósito de lo que usted está diciendo, al final dice que ratifica este comunicado, el ELN dice que ratifican que el próximo 7 de agosto el gobierno que asuma, dicen ellos que ratifican la propuesta de construir un acuerdo nacional en un proceso amplio y democrático con la participación de la sociedad. ¿Qué opina usted de esta nueva propuesta del ELN? Digo nueva para el próximo presidente de Colombia, porque ya venimos escuchando esto hace 30 años, ¿no? Yo debo decir que es cierto que en el departamento del Chocó, en lo puntual que tiene que ver con las elecciones, nosotros no tuvimos hechos de violencia. Las elecciones parlamentarias en el departamento del Chocó se vivieron sin ningún tipo de
afectación en torno a la seguridad ni el orden público. Lo digo porque además estuve a la cabeza del PMU durante absolutamente todo el día y en la preparación de las elecciones los días anteriores. Ya estamos aprestándonos a poder garantizar la primera vuelta de las elecciones, por supuesto, y nosotros no tuvimos afectaciones en la anterior y esperamos no tener afectaciones en la próxima. Lo que sí debo decir frente a este nuevo anuncio de voluntad para la paz es que, mire, nosotros estamos fatigados en el departamento del Chocó. Estamos cansados de verdad de tanta guerra, de tanta violencia. Piense cómo se nos removió la herida tan profunda que tenemos el 2 de mayo, este sábado que pasó. Nosotros conmemoramos 24 años de la masacre de Ojaya, 102 personas asesinadas dentro de una iglesia, la mayoría niños, mujeres, que simplemente querían resguardarse del combate que se estaba dando afuera. Y ver el dolor de la gente que no ha sanado y que tampoco hemos podido garantizar como Estado la no repetición, porque son familias en todo el territorio que han vivido la violencia anteriormente y que se siguen revictimizando en nuevas modalidades, en nuevas formas de vivir el conflicto armado, que simplemente es suplantado por otro actor que pasa a tratar de explotar el territorio y a tratar de hacer presencia en el territorio bajo unos ideales que hoy probablemente no están tan claros. Entonces, si hay de verdad una voluntad del ELN de hacer la paz con el nuevo gobierno, créame que los chocanos vamos a decir que sí a la idea de paz, pero que sea fidedigna, que sea con hechos, que sea garantizando el respeto de verdad por el derecho internacional humanitario. Tienen que parar el reclutamiento infantil y de jóvenes en términos generales, tienen que parar el minado del territorio, tienen que parar los ataques indiscriminados contra la población civil, contra los bienes públicos del Estado, y ahí se incluye también, por supuesto, las instituciones de policía que cuidan del territorio. Tienen de verdad que parar de atentar contra la democracia, que es que cuando se atacan, cuando hay alcaldes que tienen que salir del territorio, cuando hay, por ejemplo, extorsión o secuestro extorsivo, cuando hay atentados contra los bienes públicos, claro que se afecta a la democracia. Sí. Es no solamente el día de las elecciones en las que se afecta a la democracia. Para completar este panorama calamitoso con el tema del ELN, del orden público, ¿qué es lo que se les está pasando a ustedes con el hospital de Quibdó, con el San Francisco de Asís? El Hospital Departamental San Francisco de Asís, que está intervenido por la Superintendencia de Salud, se ha declarado en alerta roja hospitalaria. Y esto es porque tiene un 342% de sobreocupación solo en el área de urgencias. Yo acudí al llamado de la administración y al llamado del personal, tanto administrativo como asistencial, para hacer una visita este fin de semana, y lo que me encontré fue un escenario absolutamente doloroso, absolutamente precario. Encontré personas literalmente en el piso, encontré de a 3 niños por camilla expuestos a la contaminación cruzadas con sus patologías. Encontré la unidad de cuidados intermedios convertida literalmente en un UCI pediátrica por el número más alto que hemos tenido de casos de niños en desnutrición que no han podido ser tratados de manera correcta y que están hoy con la posibilidad de ser letales. Encontré más de 50 personas que no han podido ser trasladadas porque no hay una cama en el tercer nivel debido a que las deudas de, sobre todo la nueva EPS, que es la que tiene la mayoría del aseguramiento en el departamento del Chocó, de algunas EPS con las IPS en el nivel central, pues no ha admitido que se acepten ni que se consiga una cama. Hay 50 personas esperando una cama en el tercer nivel para garantizar su atención y para poder seguir sus tratamientos, en algunos casos de altísima gravedad. La mitad son niños, la mitad de la gente que está esperando una cama en el nivel del tercer nivel son niños. Y la gravedad de esto, Néstor, es que este es el único hospital de segundo nivel de complejidad en el Chocó. Quiere decir que todas las referencias, todas las remisiones que se hacen desde los municipios y desde la red primaria llegan al Hospital San Francisco de Asís. Antes habían unas clínicas en Quibdó que hacían parte de la red privada, pero que tenían contratación también con la... ¿En la práctica, gobernadora, la alerta roja es que no reciben más pacientes? En la práctica la alerta roja es que reciben, pero que la atención es inhumana e indigna. La gente está tirada en el piso o sentada en sillas en el área de recepción aun cuando ya están hospitalizadas. Está el 100% de la capacidad de las otras áreas hospitalarias. Entonces, obviamente, un hospital como el San Francisco... ¿Ese hospital intervenido depende del gobierno nacional? Depende de la Superintendencia de Salud, pero entiéndame que no hay otras clínicas que puedan atender porque todas las urgencias privadas por el no pago de las EPS se cerraron. Por tanto, no hay dónde ir. Y si se requiere segundo nivel, el único lugar donde ir es el Hospital San Francisco. ¿Y entonces qué hacen?
La única manera es recibir a la gente como lo vienen haciendo, llegar a estos niveles, por ejemplo, más del 300% hoy, y tener a la gente literalmente en el piso, tener la gente literalmente sentada en sillas. Entonces, lo que requerimos con urgencia es un protocolo de emergencia que las EPS puedan establecer. Primero, para sacar a las 50 personas que ya están bajo remisión al tercer nivel. Segundo, hacer un fortalecimiento. Ya la gobernación va a comenzar un proceso para poder fortalecer para poder adecuar una nueva área de urgencia pediátrica con las limitaciones de la intervención, porque yo no puedo invertir de manera directa mientras el hospital esté intervenido, pero podemos aunar esfuerzos. Y yo ya me he comunicado con el señor superintendente de salud, el doctor Quintero, que entendemos perfectamente, apenas se está incorporando al cargo y está en el empalme, que ya me ha contestado, pero le he solicitado que cuanto antes nos reunamos para poder concertar qué acciones puede hacer cada uno para salir de esta emergencia. Es alerta roja hospitalaria y yo he tenido que decretar la emergencia sanitaria también. Gobernadora, ¿sirvió para algo que el gobierno removiese a la gerente y a la junta directiva del hospital? ¿Mejoró el hospital con el cambio? Yo lo que creo es que no estamos dando los tiempos para poder incorporar los planes de acción y para poder generar las acciones completas de las intervenciones. El Hospital San Francisco de Asís lleva años colapsado en su capacidad para poder atender. Siempre ha facturado menos de lo que atiende. El Hospital San Francisco de Asís, que llevaba 3 años en intervención para cuando yo me convertí en gobernadora, y que luego tuvo un periodo pequeñísimo de menos de un año, de aproximadamente 9 meses, de desescalonamiento de la medida, se toma la decisión inmediatamente de dejarlo sin la posibilidad de que como gobernación podamos, junto con la junta directiva, tomar acciones adicionales, y eso lo que hace también es complicar la situación, porque aún hoy no se ha podido sanear el hospital. Tiene deudas altísimas que están llegando a un rubro muy alto en deudas asistenciales, sobre todo prestacionales que tienen que ver con el personal y de tercerizados. ¿El dueño original del hospital del San Francisco de Asís era la gobernación? Es un hospital departamental, es el departamento del Chocó, así es. Sí. ¿Y les quitaron a ustedes el manejo? ¿Lo asumió el gobierno nacional y le entiendo que la situación empeoró? Hoy tenemos unas cifras históricas. Las cifras que tenemos hoy no las hemos tenido. Nosotros lo que hicimos fue asumir un desescalonamiento con todas las dificultades de haber cargado con todas las deudas. Lo recibimos con 4 meses de salario sin pago. Lo recibimos con todas las deudas juntas. Lo recibimos con un esfuerzo que hizo el gobierno nacional desde el Ministerio de Salud para pagar algunos pasivos que solo alcanzó a pagar difícilmente algunos de los salarios del personal de planta, no por ejemplo la totalidad del personal contratado, y lo recibimos sin la capacidad de insumos, con por ejemplo imagenología que no podía funcionar hasta que compramos algunos de los accesorios, con las intervenciones que estamos haciendo en el laboratorio, en la planta eléctrica, en la cubierta de urgencias que no hemos intervenido todavía, fue la que colapsó, por ejemplo, por unos temas de unas lluvias muy fuertes que tuvimos. Entonces, ciertamente es mucho mejor cuando todos podemos aunar esfuerzos en ayudar al Hospital San Francisco de Asís. No tuvimos más de 9 meses realmente para poder hacer el desescalonamiento, y dentro de ese plan, de verdad sin insumos, de verdad teniendo yo que subir cada 15 días, solicitarle a la nueva EPS que le pagara al hospital para poder funcionar. Y eso es lo que complica hoy un funcionamiento en donde, por ejemplo, la unidad de pago por capitación del departamento del Chocó es de las más bajas del país y donde cuesta más prestar el servicio de salud. Yo creo que hay que hacer realmente unas reformas estructurales que garanticen que en lugares como el departamento del Chocó, la red primaria y la red secundaria puedan tener un fortalecimiento especial. Es doble problema esta mañana en Chocó. Por un lado, el del hospital departamental, el San Francisco de Asís. Por el otro lado, el ELN, que no es un problema menor. Gobernadora, como siempre, un saludo a usted, a la gente del Chocó, nuestro cariño. Gracias. A usted muchas gracias por la solidaridad. Gracias. Nubia Carolina Córdoba, la gobernadora de Chocó, en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 38 días para la Copa del Mundo. Estamos a 27 días de las elecciones presidenciales, quedan menos de 4 semanas y la verdad no hay a estas alturas una situación clara ni definitiva entre los 3 principales candidatos. La última encuesta, la del Centro Nacional de Consultoría, para la revista Cambio, pone a Iván Cepeda con el 37% de la intención de voto. En segundo lugar, Abelardo de la Espriella con el 20.4% y en tercer lugar, Paloma Valencia, que está con el 15.6%. Entre menos extremistas sean los candidatos, parecen tener menos posibilidad de crecer en estas condiciones de una Colombia polarizada.
los dos candidatos del centro, Claudia López y Sergio Fajardo, están totalmente diluidos. Ella tiene apenas el 1.5% de la intención de voto y el Fajardo, que alcanzó a tener 4 millones de votos en las elecciones del 2018, aparece apenas con el 2.7% en la intención de voto. 9 de la mañana, 30 minutos. Confianza con los planes de expansión del Grupo Energía Bogotá de capital público mayoritariamente. Esto porque a través de una filial está alcanzando un acuerdo con su socio Axia Energía en Brasil para adquirir el 49% restante de participación en 4 sociedades concesionarias de transmisión de energía en ese país. Con esta transacción, Grupo Energía Bogotá pasará a ser propietario del 100% del capital accionario, aumentando su posición en un mercado clave para el desarrollo de infraestructura energética en la región. Los activos involucrados operan 1.086 kilómetros de líneas de transmisión con ingresos cercanos a los $56 millones por año. Este grupo colombiano se consolida ya como el quinto actor en este segmento de la transmisión en Brasil. Se viene el Mundial. Faltan 38 días para la Copa del Mundo. 9 de la mañana, 31 minutos. Buena noticia para 4 millones de personas en Colombia que tienen Bitcoin. Esta mañana superando por primera vez los $80.000 en lo que va corrido de este año y subiendo todas las acciones que están ligadas a esa moneda. Exactamente subiendo 2%, llegando a los $80.594 esta mañana del lunes, el nivel más alto desde el 31 de enero y convirtiéndose nuevamente en uno de los activos, curiosamente, de refugio en medio de estos momentos de crisis y donde los precios del petróleo vuelven a subir por cuenta de la guerra en Oriente Medio. Se calcula que en total 5 a 6 millones de personas en Colombia tienen algún tipo de criptoactivos, lo que representa aproximadamente el 10% de la población y en particular dentro de ellos 4 millones de personas que tienen específicamente bitcoins. Se viene el Mundial. Faltan 38 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El presidente Gustavo Petro reactivó el debate sobre la reforma a la salud con su discurso del 1 de mayo, con el que insistió en que uno de los principales cambios sociales que ha propuesto en su gobierno está bloqueado en el Congreso y ahora acusó al presidente del Congreso, el senador Lidio García. Esta mañana se mueve el precio internacional del petróleo, que había encontrado la semana pasada máximos históricos. Alcanzó el petróleo a estar por encima de $125, la referencia Brent, que es el barril colombiano. Por eso el gobierno anunció, pero todavía no se hace efectivo, el aumento en los precios de los combustibles. Primero desde Londres, cotización del precio del petróleo esta mañana, Silvia. Sí, Néstor, a esta hora el precio del petróleo Brent se transa a $109 el barril, 109, pero la máxima alcanzada en el día de hoy llegó a 113. Lo que están diciendo las agencias es que el precio del crudo Brent subió alrededor de un 2% hoy lunes y el dólar también se fortaleció. Néstor, hay varias informaciones que están saliendo respecto del petróleo. Por un lado está ese planteamiento del presidente Donald Trump de que iba a ayudar a salir a los barcos que estaban atrapados. No se refería específicamente al petróleo, sino a los barcos que no lograban salir y que iba a lograr sacar las tripulaciones de allí. Entonces, durante toda esta mañana han estado con retórica bélica, tanto Irán como Estados Unidos, diciendo que han logrado traspasar el estrecho de Hormuz. También hay una información que llama la atención y es que están informando que Irán está logrando sacar petróleo, pero esta vez por tren hacia China. Son medidas piloto que está tratando de hacer. Irán exportaba un promedio de 4,4 millones de barriles de petróleo a China todos los días, cada día. Ahora estaba en cero, pero a través del tren recién está pudiendo cubrir una parte mínima, 147.000 barriles diarios, ya los está sacando por tren y ocurre que ese viaje dura 12 días, que es menos que el viaje de los tanqueros que pasan por el estrecho de Hormuz. Por otro lado, está la OPEP diciendo que va a aumentar la producción de petróleo en 188.000 barriles diarios, pero eso es un anuncio más que nada simbólico porque en este momento no tienen cómo sacar el petróleo por el mismo bloqueo
bloqueo del estrecho de Hormuz. Más bien están tratando de dar una señal de unidad después de que los emiratíes dijeron que abandonaban la OPEP, la organización cartel del petróleo, a partir del día 1 de mayo, Néstor. En teoría, Víctor, a nosotros nos subía, en teoría no pasó el galón de gasolina desde el viernes 1 de mayo, ¿no? Sí, Néstor, y porque lo anunció el ministro de Hacienda en medio de la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, pues porque esto va a tener presiones sobre la inflación y demás, y dijo, mire, el petróleo está muy caro a nivel internacional y tenemos a partir de la medianoche que hacer un incremento, es decir, a partir del 1 de mayo. Yo salí corriendo el jueves a tanquear, pero veo que se mantienen hasta el momento los precios. No ha subido, no se han aplicado en las estaciones de servicio del país los 400 pesos en el galón de gasolina. Por ejemplo, en Bogotá sigue la referencia en 15.891 pesos por galón, que es la misma tarifa de abril. Aparentemente, Néstor, están pensando también hacer algún tipo de movimiento sobre el diésel. También lo sugirió así el ministro de Hacienda, porque es que es muy fuerte la presión por el tema Oriente Medio sobre los precios internos, y ambos combustibles, tanto gasolina como ACPM, aparentemente se moverían. Claro que en el tema del ACPM usted sabe que históricamente ha sido muy, muy complejo. O puede ser campaña electoral. Usted sabe lo que significa en el mes de las elecciones, en mayo, subir los precios de la gasolina. Marcela Peña. Pues Néstor, ese parece ser el caso, porque una cosa dijo el ministro durante la rueda de prensa en el Banco de la República y otra distinta es lo que está haciendo el gobierno. ¿Qué dijo el ministro? Que la guerra en Irán le pone una presión muy importante al gobierno nacional con los precios de los combustibles líquidos y que para este gobierno no tiene sentido subsidiar la gasolina, y en menor de medida pues tampoco tiene sentido mantener subsidios elevados al diésel, por lo que se veían en la obligación de subir los precios en 400 pesos para el caso de la gasolina y en una proporción menor, que finalmente nunca reveló cuál era, para el caso del diésel. Este fue el anuncio del ministro el pasado jueves. Creemos que es lo responsable, es lo conveniente, y yo creo que la sociedad colombiana nos entenderá en el sentido de que cuando es posible bajar los precios los bajamos, pero cuando las circunstancias nos obligan a subirlo para evitar los desequilibrios fiscales y los subsidios insostenibles, también tenemos que tomar la decisión responsable de hacer estos incrementos. Por eso va a haber un incremento de 400 pesos en el valor de la gasolina. Y ese incremento hasta el momento no se ha hecho oficial. Siguen los precios promedios en las 13 principales ciudades del país en 15.449 pesos por galón para el caso de la gasolina, 11.082 pesos para el caso del ACPM. No se han firmado todas las resoluciones que actualizan lo que paga el consumidor, digamos, a los productores de los combustibles o a sus importadores, y tampoco lo que se paga en la cadena de distribución y de suministro al usuario final. Usted lo dice bien, hubiera sido un mensaje bien complicado en pleno acto de campaña electoral. Este 1 de mayo, por ejemplo, el presidente Gustavo Petro estaba dando discursos en torno a lo que va a ser su remate al frente del gobierno nacional. También tuvo actos de campaña el candidato de su gobierno, o el candidato más cercano al gobierno, que es el señor Iván Cepeda. Para recordarle, cierro dos cositas. Acuérdese que hace 4 años, cuando estábamos también en campaña, el gobierno en su momento de Iván Duque también detuvo incrementos en el precio de la gasolina porque salían o podrían haberse dado en plena campaña electoral, y el gobierno está haciendo cuentas con qué puede hacer con esa plática extra que le va a llegar a Ecopetrol por el aumento de los precios del petróleo. Ha dicho, me interesa que parte de esas utilidades vayan directamente a financiar fertilizantes. Marcela, gracias, lo cual demuestra el recorderis, Víctor, de lo que pasó terminando el gobierno Duque, que no sirve no subir, que eso, el efecto sobre las elecciones es relativamente inocuo. Pero Néstor, si el presidente Petro fuera coherente con lo que ha dicho, inclusive no hace mucho en sus pasados trinos y comentarios que ha hecho en consejos de ministros, pues habría incrementos en las tarifas de los combustibles. ¿Por qué? Porque él ha dicho, uno de mis peores errores económicos, eso no se puede seguir haciendo, es subsidiar los combustibles. Error de Duque y también error mío, pues atribuyéndole el error más bien a José Antonio Campo. Entonces,
es porque eso desbarató las finanzas públicas, se hace parte del déficit fiscal, etcétera, 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 y de la compleja situación fiscal del país. Entonces, si fuera coherente, el presidente Petro pues, no suspendería esos incrementos en los combustibles por temas electorales. La rebaja tendría que anunciarla no el ministro de Hacienda, sino el ministro de Minas, digo de carácter oficial, ¿no? Hace un mes... cuando bajaron los precios los iba a anunciar el ministro de Minas y Energía, pero se le adelantó un día el ministro de Hacienda. No le pregunto quién lo anuncia. ¿Quién toma la decisión? El decreto lo firma el ministro de Minas. Pero es una decisión consensuada con Hacienda, porque al final son finanzas públicas. Finanzas públicas. Pues claro que la decisión la toma el capitán del barco de la economía, pero firma el decreto el ministro de Minas, que en esta oportunidad, no ha dicho absolutamente nada. Don David Jiménez es el presidente de los distribuidores minoristas de gasolina en Colombia. Señor Jiménez, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a usted y a toda la audiencia. Su gremio representa las estaciones de servicio. ¿Saben ustedes algo del gobierno? ¿Les dice algo el gobierno si va a bajar el precio de la gasolina? Bueno, a la fecha, Néstor, tenemos la misma información que ha manifestado. El ministro de Hacienda, manifestó que el galón de gasolina iba a bajar en 400 pesos por galón. En el diésel también señaló que iba a haber una reducción, pero hasta la fecha como bien lo manifiestan ustedes, no la ha publicado en una resolución. Hay que recordar que esa Don David, perdóneme, una precisión para todos. El ministro habló de aumentar en 400 pesos por galón de gasolina. Aumentar 400 pesos por galón, Sí. Esa resolución la suscribe tanto el ministro de Hacienda como el ministro de Minas y Energía. Lo que varía en el precio es el ingreso al productor, que es lo que remunera precisamente la importación de combustible o la refinación. En Colombia cerca del 40% de la gasolina corriente que se consume hoy en día es importada. Y esa es la razón por la que el ministro de Hacienda señala que debe aumentar el precio, teniendo en cuenta que hoy en día cerca del 40% se importa. Doctor Jiménez, ¿ustedes ya pueden hacer el incremento de 400 pesos sin la resolución, solo con el anuncio del ministro de Hacienda o aún no? Y se lo pregunto porque mucha gente me recuerda que cuando baja la gasolina, las estaciones de servicio se demoran un poco para transmitir ese beneficio al consumidor, pero cuando es el caso contrario, cuando suben los precios, eso sí es rapidito. Las estaciones de servicio no han subido el precio porque no ha salido la resolución por parte del ministerio, y aún saliendo la resolución hay que reiterar que hay rotación de inventarios. Algunas estaciones tienen el inventarios a un precio anterior y hasta no salir de ese inventario pues lo siguen vendiendo al precio que se tenía vigente antes del aumento. ¿Cuál es la rotación de inventario en la estación? Puede ser de un día, de medio día, puede ser hasta de 3 días, dependiendo de la demanda y del tamaño de la estación. Bueno, pero igual es cuestión entonces de horas. ¿Cuántas estaciones en total son? En el país tenemos cerca de 6.400 estaciones de servicio. 3 de cada 4 estaciones está por fuera de las ciudades principales. Doctor Jiménez, el gobierno pues también ha pensado muchas maneras para quitarle ese subsidio a la CPM, al diésel, es decir, para subirle el precio al diésel y que quede muy parecido, pasar de 11.000 a casi 15.000, 16.000 pesos, como es el valor actual de la gasolina. Y entre ellas buscaba tener una diferenciación allá en las estaciones de servicio para cuando llegara una 4x4 le cobraran tarifa plena y cuando llegara un vehículo de transporte de alimentos pudiera seguir recibiendo ese subsidio, es decir, una tarifa más bajita, y salieron creo que decretos y resoluciones. ¿Eso ya se pudo aplicar en la práctica? No, a la fecha no está vigente. Realmente el Ministerio de Minas y Energía tiene, digamos, la competencia de regular este tema. Salió el decreto a principios de enero del presente año, pero está sujeto a una reglamentación por parte del Ministerio. Nosotros le insistimos al ministerio que esa medida es muy costosa, los controles de seguimiento, de verificación es muy costoso y que debería pensarse en otra manera de cobrar ese diferencial
por tipo de vehículo. Y esa es la gran incógnita, si aquí el precio del diésel está afectando esa suspensión anunciada ya por el gobierno de que iban a aumentar precios de combustibles, de gasolina en Colombia. Doctor Jiménez, muchas gracias, muy amable. Bueno, Néstor, a ustedes hasta luego. ¿Cuál es su pista, Víctor, de que no ha subido el precio de la gasolina por el tema del diésel? La pista la dio el ministro de Hacienda, el doctor Germán Ávila, el jueves pasado en la reunión del Banco de la República. Dijo, sí, 400 pesos para la gasolina y estamos evaluando también hacer lo mismo o algo en una magnitud más bajita, pero sí tenemos que empezar a ajustar también los precios del diésel. Lo que pasa es que eso es muy complejo. Recuerde cuando lo intentó hacer Néstor, el exministro Ricardo Bonilla, en este mismo gobierno inmediatamente se anunció un paro de transportadores por unos días y rápidamente tuvieron que reversar esa decisión. Pero es que como el petróleo se subió tanto, hasta por encima de los $110 por barril, eso está abriendo también ese roto en el fondo de estabilización de los precios de los combustibles por el lado del diésel, y el gobierno estaría pensando en esta oportunidad pues también hacer algo con el diésel. No sé si lo vaya a materializar, pero sí dio una pista el ministro de Hacienda en ese sentido. Estás escuchando Blue Radio. 38 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El presidente Gustavo Petro reactivó el debate sobre la reforma a la salud con su discurso del 1 de mayo, con el que insistió en que uno de los principales cambios sociales que ha propuesto en su gobierno está bloqueado en el Congreso, y ahora acusó al presidente del Congreso, el senador Lidio García, de tener engavetada la reforma a la salud. Uno de los argumentos con los que el presidente Petro justifica la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno Petro va a terminar como empezó, proponiendo e impulsando una reforma a la salud. En la nueva acusación dice que el proyecto está engavetado y que esta hace parte de la estrategia para no permitir las reformas sociales, recordando que lo que hay supuestamente engavetado es una apelación, una medida desesperada del gobierno por tramitar la que sería la única y última ventana para una reforma que ya está archivada por decisión de la Comisión Séptima de Senado. Como la reforma fue archivada, un parlamentario amigo del gobierno, Fabián Díaz, presentó una apelación de la que de momento... María Camila. Señor. ¿Cómo le fue en el Festival Vallenato? Muy bien, todo muy bien. Mucho vallenato. Sabe que quedé satisfecha con el ganador finalmente, con el rey Morocho. El Morocho. El Morocho, un muchacho joven, Morocho, pero además para ustedes es un hombre... No, Néstor, es el acordeonero de Silvestre, claro, el Morocho. De Silvestre. El sábado que estuvimos en el Parque de la Leyenda Vallenata, ya en la final, fue absolutamente emocionante escucharlo. Realmente estaba peleadísima esa corona, pero él logró conquistar, usted no se imagina ese parque emocionado cuando él interpretó ya pues su última... canción, su última tanda para ya finalmente coronarse. ¿Vio a los exintegrantes del Binomio de Oro de América vestidos de astronautas? Sí, esos fueron Jorge Celedón y Giancarlo Centeno, ya la parte final. De astronautas. Un osito y el oso gigante, llevaron un oso gigante al parque. Claro, sí, señor. ¿Qué fue lo que pasó con las estatuas del Binomio de Oro? Néstor, pues este año la versión del festival tenía como homenajeado al Binomio de Oro de América, que pues por supuesto tenía figuras como Rafael Orozco y a Israel Romero, el Pollo Isra, que es el mejor acordeón del mundo, y develaron la estatua que le hicieron en homenaje, por supuesto, a la trayectoria, más de 50 años, pero no hubo, lo de las estatuas. Eso salió mal. Yo hago una pregunta, ¿no tiene un amigo el escultor que le diga, hey bro, eso está muy feo, eso no se parece? Es que ahí es donde uno necesita que alguien cercano, que alguien que lo quiera a uno le diga, no vayas a hacer el oso, porque es que no se parecían nada, eran muy feas. O sea, si usted coge esta estatua, ¿usted cree que ese mechón con ese cachumbo? He oído de todo. ¿Eso es de Rafa? No, hombre, no. ¿Rafa Romero? No, Rafa Orozco. Rafa Orozco. No. ¿Israel Romero? No, hombre, ninguno de los dos se parece. No, ninguno de los dos se parece. ¿Cuál leí en redes que ese no era Rafael Orozco, sino Charles Bronson? He leído de todo. Otros que es que era el Bolillo Gómez. Eso es en el ecoparque, del río Guatapurí. El fin de semana se la presentaron a la familia, a doña Clara. Se parece a Charles Bronson, se parece
a cualquiera. Mire, y el pollo Irra. Menos a Rafael Orozco. Ahí, Néstor. O sea, si usted coge la estatua Felipe y le dicen el de la izquierda, el del bigote, ¿ese es el del binomio de oro? Usted dice, por supuesto que no. Y resulta que sí, que era el del binomio de oro. No, sí, no. Eso no salió bien. Eso salió Felipe. Ese señor que está allá de cuadros es el pollo Irra, viendo cuando claro, es el pollo Irra. Claro. Y él dice, ¿Y este quién es? No, allí está, miren, en ese video que estamos viendo, la señora que está al lado es Clara, la esposa de Rafael Orozco, está allí Israel Romero y está Ernesto Orozco, el que está al lado de Clara, es Ernesto Orozco, el alcalde de Valledupar, que dio la orden de que la retiraran, porque Ricardo, eso no se parece. ¿Usted se acuerda? Pero el pollo Irra sí se asustó, mire. Hombre, ese no soy yo. ¿Quién pagó esas estatuas? Óigame, Felipe, ¿usted se acuerda? La alcaldía, Felipe, porque es el alcalde quien da la orden de retirarlas Felipe, para que las mejoren. ¿Usted se acuerda de un señor que trabajó con nosotros aquí en Blue Radio? Ay, no. Que se llamaba Tito López. Oiga, estaba pensando que es más parecido a Tito López que a Rafael. ¿Se parece Tito López? Sí. Trabajó aquí, que era de la misma época del Capi Romero, que hoy en día trabaja en RCN. Esto parece la radio de Néstor, los años 80. Pero Néstor, insisto, no tiene un amigo el escultor que le diga, bro, no vayas a presentar eso. Es que, Néstor, uno puede hacer el... No, pero en la ropa sí se parece. Siempre ha habido polémica, porque hace unos años la polémica fue por la de Carlos Vives, que tampoco se parecía. No, pero es que esto no se pero en parece Valledupar, nada. Fíjese, con las esculturas en Valledupar siempre. Esto debería dar cárcel. Esto ya eso no tiene antecedentes esta vaina. Ernesto, en época en ¿sabe que que yo... Cuando usted ve, Felipe, déjeme hacerle esta pregunta. Cuando usted ve las imágenes de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, la estatua de Cristiano Ronaldo en Madame Tussauds, o de cualquiera, o de la reina Diana de Inglaterra, se parecen, o de quien sea, son idénticos. Usted los ve y aparecen abrazados y son idénticos. Bueno, son hechas en cera. Son en cera, ¿no? Esa es la diferencia. Yo le voy a decir que yo cuando las vi, este fin de semana, me acordé del presidente Petro cuando dijo que él no le gustaba Walking Dead. El Walking Dick, el Dick. Me parecieron un par, igualitos son los personajes de Walking Dead. Con todo respeto. Bueno, Felipe, unos zombies. Dicho que el festival salió muy bien, pero que las estatuas mandaron a quitar. Salieron muy mal, tengo que informar que las estatuas fueron retiradas del producto de los Entonces ahora se vendrá una investigación de la Procuraduría, de la Fiscalía, porque eso es plata pública, por uso indebido. Es plata pública. Claro, eso es plática pública, esa plática se perdió. Es un detrimento, Felipe, eventualmente. Si esto es plata pública, me da pena, pero eso es especulado. Le ordenaron las estatuas a alguien que no tenía ni idea. Desde Valledupar, sobre el Festival Vallenato, Vanessa. Pues Néstor, ni una semana duraron estas estatuas, unas además que eran en bronce natural, cada una pesa alrededor de 200 kilos, así que se imaginará usted el esfuerzo adicional y el gasto público que se tendrá que hacer para retirarlas, llevarlas nuevamente al taller a que les hagan el trabajo y luego devolverlas al sitio en el que fueron colocadas, que por cierto no es cualquier lugar, es en el Ecoparque Río Guatapurí, que está cerca del emblemático balneario Hurtado, uno de los sitios más frecuentados por los turistas que llegan a Valledupar. Por eso la importancia de que por lo menos la obra fuera lo más fiel a la imagen que recordamos de Rafael Orozco y de Israel Romero, pues que este último todavía en vida. ¿Qué dijo el alcalde frente a esta situación? Abro comillas: no quedé satisfecho con el resultado de la escultura en homenaje al binomio de oro y atendiendo el sentimiento de la ciudadanía, el escultor John Peñalosa retirará la imagen que develamos en el río Guatapurí y la intervendrá para mejorarla y luego la pondrá a servicio de la comunidad. Con esto cierro comillas. Estaba muy molesto el alcalde, prácticamente no ha querido hablar más allá de este tema. Lo que ha dicho es que él no quedó nada contento con el resultado de esta obra, que estuvo allí por cerca de 6 días y que por eso le exigió al artista plástico que lo hiciera. En redes sociales, por supuesto, las burlas no han faltado y algunos dicen que por qué no va Gino Márquez, el escultor de Barranquilla que hizo a Shakira, a Sofía Vergara, a acompañarlo, a darle un par de tips. Lo que se espera es que por lo pronto en las próximas semanas se trabaje en las facciones de Rafael Orozco, especialmente para que estas tengan mucha más cercanía con la realidad y no termine siendo comparado con otras personas o, como en este caso lo dijo Víctor, con el profe Bolillo Gómez. Estás escuchando Blue Radio. Se viene el Mundial. Faltan 38 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Un impulso emocional muy común es el de la venganza. Alguien nos hace algo e instintivamente
queremos. Entre los 40 heridos por el absurdo accidente con el camión modificado, con ese truck que estaba de exhibición en Popayán, hay 5 niños que se encuentran esta mañana en estado crítico. La cifra de los muertos ha subido ya a 4 personas en la exhibición de eso que llaman el Monster Truck, que arrasó con una multitud en Popayán. Hugo Mario Palomar. Néstor, esta tragedia se registró en el Boulevard Rosa, en un predio ubicado en las afueras de Popayán, a donde llegaron unas 1.500 personas para observar el espectáculo de las camionetas modificadas. El show de los Monster Truck transcurría con normalidad hasta que la conductora de uno de esos vehículos con llantas gigantes perdió el control. El vehículo salió de la pista, se va hacia la zona de espectadores, derribó las vallas de seguridad y arrolló a 44 personas que hacían parte del público. Muchos asistentes al evento grabaron con sus teléfonos celulares los momentos de angustia que se vivieron tras este accidente. Necesitamos todas las ambulancias, tenemos más o menos unos 15 heridos. Un Monster Truck les pasó por encima y tenemos niños, tenemos bastantes heridos. La enorme camioneta terminó estrellada contra un poste del alumbrado público después de pasar por encima de la multitud, incluyendo varios niños que presenciaban este evento. Paramédicos con el apoyo de voluntarios llevaron a los heridos hasta ambulancias y de allí a diferentes hospitales de la ciudad, muchos con trauma en cráneo y extremidades. Una persona murió en el lugar, las otras murieron cuando recibían atención médica. René Zúñiga, director científico del Hospital San José de Popayán, confirma que hay 5 niños en extrema gravedad. En este momento, en el Hospital Universitario San José de Popayán, tenemos 17 heridos, de los cuales 5 son pediátricos y 12 son adultos. Los pediátricos en este momento se encuentran en estado delicado. Están en unidad de cuidados intensivos. De los adultos, tenemos 4 en unidad de cuidados intensivos y los otros están hospitalizados esperando la evolución. Quien conducía el vehículo que causó la tragedia fue identificada como Sonia Segura, una mujer bogotana de 53 años que tenía licencia y experiencia para conducir este tipo de camionetas modificadas. Ella está entre las personas que están recibiendo esta mañana atención médica allí en Popayán. El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, dijo que ya inició una investigación para establecer las causas de este accidente en la capital del departamento del Cauca, Néstor. Sí, sobre este tema, don Reinel Polanía es el secretario de gobierno allí en Popayán. Señor Polanía, buenos días. Muy buenos días para toda la mesa de trabajo. Sí. Con todo gusto. Secretario, ¿tienen ustedes ya alguna hipótesis de qué le pasó a la conductora? ¿Por qué perdió el control de ese vehículo? No, sería muy prematuro entrar a determinar la causa de lo que aconteció en el día de ayer. Yo creo que eso hace parte indudablemente de la investigación que debe adelantar la Fiscalía General de la Nación, para lo cual como administración municipal estamos prestos y aportando toda la información que se requiera. El alcalde ya lo ha determinado de esa manera. Necesitamos resultados urgentes, prontos sobre esa investigación para tener con certeza y precisión cuál fue la causa de este accidente. Pero alguien ha hablado, responsabilidades. Señor Polanía, ¿alguien ha hablado con la conductora? Creo que le dicen la Dragona, que es una mujer que tenía experiencia en el manejo de esta clase de vehículos. ¿Alguien de la alcaldía ha hablado con ella? Como quiera que fue una de las lesionadas y se encuentra hospitalizada en un centro médico de aquí, concretamente en el San José, no ha sido posible desde el punto de vista médico tomar contacto con ella. Sin embargo, lo que sí logramos verificar es que es una persona con mucha idoneidad y pericia en esta actividad con estos vehículos. Inclusive alguien nos comentó que es la única cama que a nivel Latinoamérica está autorizada para estas actividades, para realizar estos eventos a nivel de Latinoamérica. Como le digo, su estado de salud hace parte, está delicada, no al extremo, pero hace parte de los diferentes heridos que están siendo todavía atendidos en los centros médicos de aquí. En ese orden de idea quería complementarle, anoche teníamos 51 heridos. Sí, señor. Pero ya afortunadamente a esta hora en su gran mayoría han sido dados de alta, solamente quedan los que tienen un diagnóstico complejo y que de pronto requieren en el transcurso del día alguna intervención quirúrgica. ¿Cuántos heridos permanecen hospitalizados, secretario?
Estoy con Secretaría de Salud en este momento tratando de determinar cuál es la cantidad. Estamos haciendo un barrido en los 5 centros médicos donde fueron atendidos, pero no tengo la cifra exacta, pero yo diría que un 50% de ellos podrían ya estar en sus casas porque no amerita tenerlos hospitalizados. ¿La cifra de fallecidos por este lamentable suceso, por este accidente, sigue estando en 4 personas? 3 personas. 3 personas. Sí, 3. 2 menores de edad y una joven